desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. En el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Precisamente con esa música hemos querido rendir nuestro pequeño tributo, nuestro homenaje a ese valiente pueblo cubano que, a pesar de las dificultades de una Cuba militarizada, con la represión del régimen, con la mayor parte de los organizadores del grupo Archipiélago retenidos en sus hogares, en sus casas, a pesar de todo, algunos han salido a la calle y lo han hecho de forma pacífica, como estaba planteado. Y quienes se han quedado en la casa no lo han hecho por cobardía, lo han hecho para dar una muestra clara al régimen que si ellos quieren violencia, con la violencia no se consigue nada. Y la causa de Cuba no es solo de un día, pueden salir mañana, pueden salir pasado. Porque si algo ha dejado claro lo que ha ocurrido en el día de hoy, para mí son tres cosas extremadamente claras. Una, que el pueblo de Cuba sigue clamando libertad y lo hacen desde adentro de la isla, no desde Estados Unidos. En segundo lugar, me parece que por primera vez se ha vuelto a demostrar que esa herida infringida, ese gigante, ese 11 de julio, sigue sangrando y el régimen tiene miedo. Ese régimen de Dobermans, cuando están en manada, y de chihuahuas, cuando se encuentran frente al espejo, están aterrados y por eso han tenido que poner en práctica todo lo que ellos saben hacer, que son esos maquiavélicos planes para tratar de reprimir que la gente saliera a las calles. Y en tercer lugar, que la gente, el mundo, ha vuelto a poner sus ojos sobre Cuba y ya no hay más forma de tapar lo que este régimen sanguinario y cobarde ha hecho durante 62 años, secuestrando la libertad de la gente. Pero esa música de los dinosaurios era una canción de Charly García. La hizo cuando se movía en la represión argentina, las desapariciones de sus propios compañeros, de sus amigos, por la represión del régimen militar. Es una música que ahora ha recuperado Pavel Urquiza y también Boris Larramendi y ese duque, y que han querido grabar, y nosotros hemos querido hacerlo en modo homenaje poniendo esas imágenes. Y de esta forma comenzamos nuestro programa del día de hoy, cargado de información y presentando a nuestros invitados. En primer lugar, Félix Llerena, activista por los derechos humanos. Un placer, Félix, que nos acompañes. El placer es todo mío, Marian. Gracias por la invitación y por esas lindas palabras hacia Cuba. Estuvo en todas las actividades del exilio, en la flotilla, en el Versalles, y además tiene a su mamá en Cuba. O sea que nos puede hablar desde la perspectiva del de acá, pero el que tiene el corazón allá. También nos acompaña Sebastián Arcos, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de Fayú. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Gracias. Y Camila Costa, periodista de Cubanet, que nos acompaña desde La Habana y se va a unir a nuestra transmisión en algún momento de la cobertura. Quiero empezar contigo, Félix, porque tú has estado en todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo resumirías esta jornada? Yo creo que hemos hecho una vez más una jornada histórica y la podemos catalogar como victoriosa, porque hoy en más de 100 ciudades a lo largo del mundo y además en varios puntos dentro de Cuba, puntos que de hecho en este momento estamos recibiendo información que hay varios cacerolazos dentro del país, específicamente en La Habana, en varias zonas de playa, el municipio Playa,
boyeros y tulipán en varias zonas de distintas partes del país, específicamente en la capital. En este momento podemos decir que hay cacerolazos. Cuando ves esto, que hay una jornada de resistencia cívica, de civismo, de paz, de decir y enviar un mensaje al mundo, los cubanos queremos libertad, y aquí hay un régimen represivo que se niega a irse, y se niega a irse utilizando lo que lo ha mantenido en el poder por 63 años, que es la violencia, que es el odio, que es todo lo que hemos visto en estos días, en estas últimas horas, actos de repudio, actos de violencia en contra de estos activistas que lo único que quieren es expresar libremente sus ideas. Lo mismo que están haciendo en este momento en las calles los seguidores o los acólitos seguidores del régimen. Vamos a ver, vamos a empezar a ver ya imágenes de lo que fue esta jornada. Vamos a ver uno de esos actos de odio de los que este régimen es especialista, este narcorrégimen es especialista. Los hermanos Miranda fueron detenidos y entre ellos se encontraba una señora de 74 años. Vamos a ver. Bueno, pues esos valientes, esto es lo que saben hacer, y yo decía que es lo que saben además hacer cuando están en manada, como los perros salvajes. Después en casa la cosa cambia, cuando están en el espejo no se quieren ni siquiera mirar. Pero vamos a ir con Sebastián Arcos, director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de Fayú, porque a él hay que hacerle la pregunta que se hace muchos, ¿victoria o derrota? Victoria, absolutamente. Este grupo de jóvenes ha obligado al régimen a movilizarse en todo el país y además los han hecho quedar mal ante la opinión pública internacional, porque esto era guerra avisada y estaban todas las cámaras enfocadas en Cuba. Tuvieron incluso que pelearse con F públicamente y eso les costó una crítica bastante dura de la Unión Europea y del gobierno español incluso. Y es victoria porque además quedó al descubierto que el régimen le queda muy poca capacidad de movilización. Esas imágenes que hemos visto de 20 personas haciendo un acto de repudio demuestra que el régimen se está quedando sin municiones y que se está invirtiendo en una ecuación muy importante. Hoy hay mucha más gente dispuesta a salir a la calle a protestar contra el régimen que la gente que está dispuesta a salir a la calle a apoyar al régimen. Estábamos esta tarde con nuestra productora Félix y Sebastián, estábamos conversando y yo les decía que esto está poniendo muchas cosas en perspectiva, todas las que acabamos de hablar ahora, pero dos reflexiones más. La primera es que al régimen le está saliendo todo mal, porque por primera vez además hay una unión, hay una sola voz, hay un solo grito de patria y vida y de libertad por parte de esos jóvenes que están en la isla, de esos activistas que están en la isla, de este exilio que está aquí en Miami, de esa diáspora que está en el mundo. Y eso es algo que ellos no tenían controlado. Yo creo que esa unión va a hacer totalmente la fuerza. Esa siempre ha sido una de las cosas y a lo largo de la historia de Cuba lo que nos ha llevado al fracaso siempre ha sido la falta de unidad. Y en este momento yo creo que no hay un exilio más unido que yo creo que en muchos años, yo diría, para no ser decir que único, ¿no? La unidad fuera y dentro de la isla está en la lucha, en el objetivo, más allá de las ideas que nos diferencien, el propósito es uno solo y es la libertad de Cuba. Y eso es lo que nos ha unido, la libertad de Cuba, y eso es lo que nos tiene a estas horas acá transmitiendo en vivo, desde acá, desde América TV. Y eso es lo que nos mantiene, y esa es la idea, y ese es el impulso, la libertad de Cuba. Y eso es lo que ha unido a los millones de cubanos de dentro y fuera, demostrando y dejando saber solo lo que somos, un solo pueblo. Y yo creo que eso además modifica de alguna forma también las conciencias. Yo he tenido la oportunidad de estar hablando con compañeros durante estos últimos meses en Antena 3, por ejemplo, en España, donde existía antes otra mentalidad y las cosas han cambiado. Y cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estar hablando y de decirles realmente
cómo se manifiesta este régimen, cómo se manifiesta el cubano que está acá, el sentir de ese grito de libertad, las cosas cambian absolutamente. Pero para darle solamente un dato de hasta qué punto están aterrados, este fin de semana, el sábado, retiraron las acreditaciones a 6 periodistas de la agencia española EFE. Inmediatamente la directora de la agencia EFE se puso en comunicación con el Ministerio de Exteriores y lograron devolver las credenciales a 2 de ellos, pero 4 de ellos han seguido sin poder moverse. Es decir, siguen tratando no solo de ocultar bajando la internet para que nadie pueda saber qué es lo que están haciendo, sino además también impidiendo que la prensa internacional haga sus trabajos. Ahora vamos a ver cómo se produce otro arresto en las calles de La Habana. Es un vídeo prácticamente de última hora. Y lo que es subjugado. ¿Para qué? Para que el gobierno, los dirigentes que están en el poder, hagan lo que le da la gana. ¡Viva Cuba libre! ¡Patria y vida! 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 No podemos dejar pasar esto. No nos dejan vivir. Es arriba nosotros que somos delincuentes. Y el pueblo lo que tiene es hambre y necesidad. El pueblo lo que necesita es atención. Es atención, no que venga nadie a pisotearlo porque le da la gana. Y yo estoy en mi derecho. Yo tengo mi derecho como ciudadano. Y a mí nadie. Atiéndeme, no te resistas. No, yo no voy a resistir. Tranquilo. Si este es pacífico, si no he hecho nada. Tranquilo, no te resistas. Si yo no tengo que resistir, no he hecho nada. Tranquilo, no te resistas. Tranquilo. ¿Ok? Ya. No hay problema, hermano. No hay problema. No hay problema, ¿entiendes? Ya déjame tranquilo, no hay ningún problema. Sí, pero no, sin violencia y sin nada. Eso no, vamos. Tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo, que no va a pasar nada. Tranquilo. A un ciudadano Tranquilo, que va a entrar sin problema. absolutamente nada. Ya, Rodney. Simplemente por usar un pudor blanco. Somos cubanos y no somos delincuentes. Ya, Rodney. Todo el pueblo sabe quiénes son los delincuentes en este país. Ya, Rodney. Está bueno oye, ya. Ya, dale. Digo que te equivocaste. Ya, tranquilo, ya, vamos. Tranquilo, mira la mochila. Sebastián, para que la gente se haga una idea, no solamente, como decíamos, las calles han estado militarizadas ya desde antes del fin de semana, con camiones, con policías, con los famosos boinas negras, sino que además los organizadores de Archipiélago han estado bloqueados en su casa sin poder salir. En el caso de Saily, que además tú la conoces también, Félix, que ha estado durante varios días con nosotros en el programa, nada menos que 50 mujeres estaban en la puerta de su casa gritando. Lo vamos a ver después de esta pausa. Y quiero también, Sebastián y Félix, vuestra reacción hacia estos actos famosos de repudio, de estos enajenados mentales o quizá estómagos agradecidos. En estos momentos voy a salir a aplaudir. Así está la puerta de mi casa. Así está. En estos momentos voy a salir a aplaudir por la libertad de Cuba, por la libertad de todos los presos políticos. Mientras las llenas no me quieren permitir salir. Aquí las ven. Aquí las ven. Y todo el que esté desde su casa, suelte el teléfono y aplauda conmigo, porque este es el aplauso por el pueblo cubano que hoy va a recomenzar a conquistar sus derechos, a exigir la liberación de los más de 600 presos políticos, a exigir el fin de la violencia, toda esta violencia que yo he estado recibiendo hoy y que llevo recibiendo hace mucho tiempo. Bueno, pues lo que hace Saily, que a mí me parece que además es absolutamente valiente, es que estas mujeres estuvieron en la puerta de su casa desde las 5 de la mañana gritando todo tipo de improperios y de ofensas hacia ella y hacia su familia. No la dejaban salir de la casa, como han visto ustedes, eran más de 50 mujeres, y ella lo que hizo fue de blanco y con una rosa como la que yo tengo acá, sentarse en un banco y ponerse a aplaudir. Aplaudir por el pueblo cubano, al mismo tiempo que cada vez, con cada uno de esos aplausos, estas señoras, como ven, seguían gritando improperios y cantando canciones hasta que se les acabaron las consignas. No había más consignas que poder cantar. Sebastián, uno se pone a pensar y dice, yo puedo entender todo,
Pero este grupo de Judas, de hermanos contra hermanos por unas cuantas monedas o por un pedazo de pan, porque al final son unos muertos de hambre, ¿cuál es la situación, cuál es la causa para que aún a día de hoy puedan existir enajenados mentales como esos? Hay personas para todo, en todas las circunstancias, y la especialidad de los regímenes totalitarios es precisamente generar este tipo de fidelidad ciega que está Pero es ideología, básicamente fundamentada en el terror. ¿es ideología o es conveniencia? No es conveniencia. A estas alturas la ideología prácticamente no existe. Esto es conveniencia, esto es terror. Mucha de esa gente que están allí porque quieren que los vean allí, para que no los molesten, para que no los persigan. Quieren, como dicen en Cuba, limpiarse con la presencia en el acto de repudio. Pero es importante notar que si había 50 personas allí hoy, hace 10 años, el régimen fácilmente podía haber traído 500 personas. De la manera que eso es una muestra de debilidad que es importante notar. Dime. Mira, es importante sobre todo aclarar que esas personas que hoy estaban ahí específicamente frente a la casa de Saily, ninguna son vecinas de ellas, eso es en primera. En segunda, exacto. Ninguna son personas de pueblo que tienen realmente o que fueron allí a apoyar a la revolución. No. Todas son miembros, por ejemplo, de la Dirección Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, que de hecho ahí estaba la directora de la Federación, estaban los CDRs de la provincia y del municipio de Santa Clara. O sea, ahí todos los que habían eran esbirros evidentemente represivos del régimen, que de hecho hay una represora que ahora todo el mundo está en las redes identificándolos, y hay una de ellas que inclusive tiene su hija acá en Homestead, una de las hijas de esa represora vive acá, que evidentemente no tiene nada que ver en este caso la hija con la represora, pero esa represora también estoy seguro que recibe su remesa y vive también entonces de esto, ¿no? Entonces es triste y es lamentable ver cómo hay gente que dentro de un cargo pagado, financiado por el Partido Comunista, como es la FMC, como son los CDR, se dediquen a esto, a atacar no solamente verbalmente, como también lo vimos en Holguín, atacar físicamente a ciudadanos que lo único que quieren es ejercer lo que ya ellos están ejerciendo, que es la libre expresión. Fíjate que estaba leyendo la carta que mandaron los sacerdotes de no alces la mano contra tu hermano. La situación en la que ellos están, muchos tenían cierto miedo, ¿no? de hablarle a la gente claramente durante la homilía, pero sí hoy tuvieron un acto que, mira, a mí me eriza, estábamos en la radio hablando con Ramón Saúl y de repente nos comentó que en el Boulevard de San Rafael estaban manifestándose, estaban saliendo pacíficamente sacerdotes con sus feligreses y que obviamente el régimen ya había avisado a los obispos que serían tratados como cualquier hombre y que serían detenidos. Vamos a ver cuál fue ese mensaje que enviaron los sacerdotes. A ti que detentas cargos civiles o militares, a ti que perteneces al ejército o a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a ti que perteneces a los órganos de la seguridad del Estado, a ti que eres un joven del servicio militar o de las escuelas de cadetes, a ti que has sido convocado para volverte contra tu vecino, a ti que sientes la tentación de responder con violencia a la violencia, a ti, cubano y cubana, a ti te suplicamos, no alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz de tu conciencia contra la que nadie te puede pedir actuar y que te manda a hacer el bien y evitar el mal. No alces la mano contra tu hermano. Escucha la voz de tu pueblo cubano que está contra la violencia y quiere la paz. No alces la mano contra tu hermano. Y esto es totalmente nuevo, se ha visto poco. Realmente. Así mismo es. Y qué lindo ver que hayan tantos sacerdotes como el padre Kenny, como el padre Jorge Luis Pérez, gente que de pueblo, gente que de verdad que siente lo que está sintiendo el pueblo cubano, gente que ha tenido la valentía, como el propio padre Jorge Luis, de decir que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que evidentemente al único que hay que decirle a lo que sea, para lo que sea, es a Dios. Gente que de verdad que dentro de Cuba se ha jugado mucho y se está jugando. Y qué lindo ver gente de pueblo que son estos sacerdotes. Pero también ver también, que es muy importante,
el mensaje que han enviado los obispos, no solamente Claro. los sacerdotes, los párrocos, sino también el obispado, incluyendo también el cardenal. Y los pastores también. Por supuesto, la iglesia protestantes, también. Que también se sumaron a todas estas movilizaciones o llamado de movilizaciones. Ahora, Sebastián, yo quiero hacerte una pregunta. Hablábamos antes de la herida infligida al gigante y del miedo a que esa herida no se cierre y se engangrene por completo. Díaz-Canel, a quien le estamos llamando últimamente Días Contados, en lugar de Díaz-Canel, decía que no le iban a aguar la fiesta, pero yo creo que la fiesta la tiene total y absolutamente aguada, y los días contados. Sí, la fiesta está definitivamente aguada. El régimen se sabe herido, quizás no se han dado cuenta de que la herida es mortal, no es una cuestión de días, pero definitivamente no es una cuestión de décadas. La ecuación interna, la dinámica interna del régimen se ha invertido completamente y se ha invertido de manera que es irreversible. Ellos cada día son más débiles, cada día son menos, cada día son más viejos. La oposición es más joven y está creciendo cada día y va a seguir creciendo, y ellos simplemente no pueden hacer nada para evitar que esto continúe. Es una bola de nieve que ellos no pueden parar, quizás la puedan aflojar un poco. Bueno, pues hemos visto la perspectiva desde acá, pero Félix, además tienes a tu mamá ya. Así mismo es, y bueno, ¿qué te puedo decir, no? Mi madre es tan valiente como las madres cubanas, ¿no? Yo creo que son únicas. Y ese es el ejemplo que hemos heredado los jóvenes, las nuevas generaciones. Y el mensaje es muy claro. Hoy dimos un paso más hacia la libertad. Hoy nos acercamos un poquitico más. Viene el 16, viene el 17 y así cada día cuenta, porque cada día falta menos. Falta poco, Cuba. Arriba. Vamos que lo vamos a lograr. Pues yo quisiera despedirme, pero quisiera leerles simplemente esto y ustedes me van a entender. Cultivo una rosa blanca en junio como enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias como siempre, Sebastián, gracias también por habernos acompañado. Y como decía él, esto es solo el comienzo. La gente buena somos muchos más y aquí vamos a estar para contarles todos esos cambios que se avecinan.